¿Cómo salir de deudas rápidamente? Hoy vamos a hablar de 5 tips, 5 maneras rápidas, sencillas para que pagues tus deudas y definitivamente vivas tranquilo. Vamos a hablar directamente del primer punto. El primer punto dice, escribe exactamente cuánto debes. Suena un poquito ilógico, pero por ilógico que suene, algunas veces las personas no toman conciencia o no saben exactamente cuánto es el valor de su deuda. De hecho, algunas veces evadimos el tema. ¿Cuántas veces decimos, sí, yo debo mucha plata? Pero ¿cuánto es mucha plata? ¿Cuánto es mucho dinero? Te invito a que ahora mismo toma un lápiz, un papel y escribe exactamente cuánto debes, a quién le debes. Y tienes que anotar todas las deudas. Te la voy a ayudar a recordar. ¿Tienes deudas con tarjetas de crédito? Escríbelas allí. ¿Tienes deudas con algún familiar? Escríbela allí. ¿Tienes deuda de pronto de arriendo, de alquiler? Quizás algún recibo de agua, luz, teléfono, alguna deuda de colegio de tus hijos, alguna deuda quizás de ropa, de algún viaje que te diste. Anota ahora mismo cuánto debes. Si tienes que detener por un momento el video, te invito a que lo hagas, pero necesito que me digas exactamente cuánto debes. No una cifra más o menos, ni creo que esta, no, exactamente a cuánto asciende tu deuda, porque de allí parte todo. Ahora, luego que tienes escrito cuánto debes, así tengas que esconderte, ¿no? Porque a veces miramos para un lado, miramos para el otro, que nadie sepa cuánto debo. Muchos, de pronto, ni su propia esposa, ni su pareja saben exactamente cuánto debes. Pero bueno, es hora de afrontarlo. Segundo tips, importantísimo. Ahora que ya tienes escritas las deudas, lo que quiero que empieces a evaluar es cuál de ellas es la que te está cobrando mayor interés. Probablemente vas a tener que llamar al banco para averiguar cuánto es que estás pagando mensualmente por esa deuda que tienes contraída con ellos. Te vas a encontrar con sorpresas. Probablemente vas a darte cuenta que las tarjetas de crédito son los créditos más altos, son los intereses más altos. De pronto te vas a dar cuenta que algunos familiares a los que le debes quizás no te están cobrando en este momento intereses. Por eso es que tienes que enfocarte en los que te están cobrando un mayor interés. Normalmente son las tarjetas de crédito, normalmente son aquellos amigos que te prestan de pronto a una cifra muy alta. Hay países donde las personas se atreven a prestarle a sus propios amigos al 10% mensual. De hecho, en algunas empresas he visto el caso de un empleado que le presta a los demás y les cobra hasta el 15-20% mensual. Eso es una locura. Sin embargo, hay personas que toman ese tipo de créditos muchas veces por el afán, algunas veces porque decimos, no, es que ya me van a pagar el sábado. Y resulta que llega el sábado y no te pagaron. No sé si te ha pasado algo así. Y tú contabas con un dinero que aún no tenías en el bolsillo y entonces te urge y es allí donde aparece tu amigo que te dice, te lo presto al 10%. Tan solo son 15 días. Esa es una trampa económica que no te puedes permitir. Tercer tips, importantísimo. Trata de alargar los plazos de estas deudas. Es decir, algunas deudas se van a poder replantear. Eduardo, estamos hablando de pagar deudas rápidamente. Por eso te lo digo, porque debes tratar de refinanciar algunas, sobre todo aquellas que no te estén cobrando tanto interés. Por ejemplo, si le debes a un amigo, tú podrías acercarte a tu amigo y decir, mira, te debo $500. Ahora mismo no te voy a poder pagar los $500. Tú estás esperando que yo te entregue completo los 500. Vamos a hacer algo. Te voy a pagar $50 mensuales y te voy a cumplir por 10 meses con $50. Porque tú has estado estresado pensando, ¿de dónde saco los 500? ¿De dónde saco 250 para pagarle en 2 cuotas? Pero creo que tu mente te va a ayudar cuando tú dices, pero tan solo le voy a pagar 50 mensual por 10 meses a mi amigo, replanteas la deuda. Tu amigo, ¿qué dirá? Dirá, bueno, él igual no me va a pagar porque ya llevo 4 o 5 meses detrás de él por esos $500.
está bien, le voy a recibir los $50 mensuales. Lo importante es que le puedas cumplir a la mayor cantidad de personas. Entonces, tercer punto importante cuando tienes deudas es tratar de prolongar, de alargar el plazo con algunas de ellas. Cuarto punto, este es clave. Y sé que cuando uno tiene deudas, normalmente es poco creativo, su energía normalmente está muy baja, pero te invito a que pienses creativamente. ¿Dónde puedes obtener ingresos adicionales? ¿Con quién? ¿En qué horario? De pronto vas a tener que trasnochar un poquito más, quizás vas a tener que madrugar, quizás vas a tener que quedarte horas extras, o de pronto, ¿por qué no? Ese miedo terrible que tienen algunos de vender algo, ¿por qué no consigues cómo hacer una especie de dropshipping? Es decir, que alguien tiene el producto y tú le dices, mira, yo te lo voy a ayudar a vender, no necesitas llenarte de mercancía, simplemente posteas por tus redes sociales, posteas en los estados de WhatsApp, posteas por tantas aplicaciones móviles que existen hoy y por allí empiezas a ofrecer algún producto o un servicio y siempre cobra por esa intermediación. Es decir, si tú conoces a alguien que tiene un servicio y conoces a alguien que lo necesita, tú le puedes decir de forma sencilla y va a aparecer dinero de la nada. Tú le puedes decir, mira, yo tengo la persona que te lo puede comprar, así que si te lo compra, recuérdame en una comisión, recuerda dejarme un 10% para mí. A veces pensamos que hacer dinero tiene que salir de nuestro bolsillo. No, los contactos son dinero. Tus amigos se pueden convertir en fuentes increíbles de dinero. De hecho, si tienes deudas de altísimo interés, trata de buscar dentro de tus amigos, dentro de tus contactos, quién podría ayudarte, darte la mano. Quizás tendrás que tocar la puerta de algún familiar. Yo sé que algunos me van a decir y me van a dejar en los comentarios, no, los familiares son lo peor. No todos. Hay algunos que te pueden dar la mano, sobre todo si te ven ahogado. Tú le puedes decir, mira, tengo una deuda, pero estoy pagando demasiado interés. Ayúdame, cúbreme unos meses que yo te los voy a devolver. Aquí lo importante es que seas una persona responsable, pero sobre todo organizada a la hora de pagar las deudas. Y quinto tips, muy importante, si te vas a llenar de deudas, llénate de deudas buenas. ¿Cuáles son las deudas buenas? Las que se pagan ellas mismas. Es decir, si tú tienes un endeudamiento, pero eso que tú compraste te genera ingresos, definitivamente es una deuda buena. La deuda mala es, por ejemplo, cuando tú compras un televisor, de pronto te compras un mueble más bonito, una ropa, una camisa más bonita, unos zapatos, raya la tarjeta, te vas de vacaciones y eso en lo que has venido gastando no te pone más dinero en tu bolsillo. Eso es una deuda mala. Pero mi invitación hoy es que te llenes de deudas buenas, deudas que van a ser o negocios, actividades, inversiones que se van a pagar ellas mismas. Si tú te hubieras llenado de deudas buenas, probablemente no estarías en el aprieto que te encuentras hoy día. Así que aquí te dejo los 5 tips para pagar tus deudas rápidamente. Espero que me dejes en los comentarios si esto que te acabo de compartir te sirve, te aporta, pero sobre todo que me cuentes, que vuelvas a este video cuando hayas salido de las deudas y que nos dejes ese lindo comentario que lo estaré esperando con demasiada alegría. Suscríbete ahora mismo también a nuestro canal para que sigamos creciendo, aprendiendo y cambiando.